El doctor Víctor Pavón ya está con nosotros. Víctor, ¿cómo estás? Gladys, muy buenas tardes. Siempre un gusto compartir contigo. Muchas gracias, igualmente. Yo te doy la bienvenida esta vez, porque bueno, la primera vez que vengo en la semana. Bueno, sí, estuve fuera una semana ahí rindiendo exámenes en la escuela de mi niño. Estábamos estudiando y de exámenes, en plural. Sí. Está bien, te felicito realmente. Bien, hoy vamos a estar abordando un tema que tiene mucho en relación a lo que dijiste al comienzo del programa, cuando nuevamente parece ser que el gobierno como que lanza esa suerte de globo sonda, que creo que es correcta tu apreciación, Gladys, sobre si podríamos o no aceptar una suerte de restricción o un regreso a la fase 0 o a la fase 1 en todo caso. Cualquier forma de retroceso va a ser realmente muy perjudicial y se va a constituir en un elemento que podría incluso llevarnos a un estallido social. Más importante o de igual importancia, yo creo que acá tenemos que empezar a hablar de la reactivación. Y estuve leyendo, Gladys, escuchando a varios colegas y otras personas que luego todos tienen el derecho de opinar al respecto. Entonces, por eso es que le titulé a mi comentario hoy como la reactivación falsa y la reactivación verdadera. Los economistas y los analistas formados en la escuela neo-keynesiana, es decir, la de impulsar la demanda agregada a través de más gastos públicos, más endeudamiento, para no achicar el Estado, nos vienen a decir que una manera de alguna manera de reactivar la economía es supuestamente elevar el monto de los impuestos para cierta categoría de personas socioeconómicamente mejor ubicadas o empresas. Esa es una teoría. Y la otra teoría que te dicen es, igualmente, siguiendo esa misma línea de pensamiento, que incluso podríamos elevar todavía más el espacio fiscal, irnos del 35 ya al 40. Lo que hoy sabemos, y esto es muy importante, es que esa falsa noción de la reactivación nos va a llevar a un círculo no solamente vicioso, sino fatal de la economía. El Paraguay ya no da más. La economía paraguaya está en una situación muy delicada. Si nosotros analizamos bien los números, vamos a ver que el Estado paraguayo en realidad prácticamente está en quiebra. Y si nosotros analizamos la expresión quiebra, significa que no puede solventar de manera con recursos genuinos sus gastos. De hecho, lo solventa a través de endeudamiento y emisión inorgánica. Y cuando un país empieza a solventar sus gastos, que siguen creciendo, a través de endeudamiento y emisión, lo que tenemos es sencillamente una situación en la que toda esa carga finalmente va o está siendo pagada por el sector privado. Si vamos a hablar de reactivación, tenemos que hacer, y ya no más, algunas cuestiones fundamentales. Emitir, en primer lugar, señales positivas y no estas señales de incertidumbre como de un probable retroceso en la cuestión del encierro. Eso es algo vital, porque no puede haber reactivación si no hay certidumbre. La certidumbre y la estabilidad es la base de cualquier reactivación. En consecuencia, terminar con las malas noticias o querer volver al encierro. Número 2, que el Ejecutivo y el Congreso emitan una señal hoy mismo. Señores, estamos ante una situación que vamos a congelar los salarios públicos. Congelemos los salarios públicos. Número 3, inmediatamente tenemos que reducir el impuesto inmobiliario, porque en estos últimos apenas un año y medio prácticamente, porque ya se venía antes la caída de la economía, tuvimos que el valor de las propiedades se redujo en un 50%. Por lo tanto, el valor fiscal debe ir nuevamente al año 2012 y con eso vamos a lograr también que las personas cuyas propiedades tienen que estar pagando sus respectivos impuestos inmobiliarios se reduzca de una manera que va a ser inmediata. Número 3, algo muy importante, tenemos que lograr ahora mismo
lo que se denomina un ambiente de mucha transparencia y rendición de cuentas en lo que se denomina el pago que se está realizando o todo lo relacionado finalmente a las binacionales. Es un absurdo lo que está emitiendo el gobierno con el aval del propio presidente de la República, que no quiere abrir lo que se denomina las cuentas de las binacionales. Y eso es un absurdo tan detestable que de luego solamente se compadece con la falta de vacunas. Y número 4, y algo muy importante, tenemos que desregular el mercado laboral. El mercado laboral en el Paraguay es un mercado muy cerrado. ¿Por qué es cerrado? Porque se creó en un momento a instancia de un pensamiento estatista, sindicalista, que le impida a nuestros jóvenes y a las personas menos preparadas acceder a la formalidad. Los políticos hablan mucho de querer acceder a la formalidad. Pues para acceder a la formalidad lo que tenemos que es desregular el mercado laboral. Y para desregular el mercado laboral hay que tener y hacer estas reformas que he citado así de manera sencilla, porque pueden haber más, desde luego que existen más. Hay que tener dos cosas muy importantes. Una, claridad de ideas. Dos, hay que tener liderazgo. Y algo muy importante, hay que tener algo que se denomina valentía. Un juez, por ejemplo, puede ser una persona muy formada en el ámbito, por ejemplo, de su actividad. Pero si no es valiente, no nos sirve a nosotros como paraguayos para poder establecer una meridiana claridad, con meridiana claridad, sus preceptos en valor de la justicia. Lo mismo pasa con la economía. Si el gobierno no emite una señal clara, firme, señores, esto vamos a empezar a hacer ahora, vamos a congelar los salarios públicos, vamos a empezar a disminuir todos los privilegios y vamos a acometer con seguridad y certeza una disminución de lo que se denomina los valores fiscales para el tema del impuesto inmobiliario y la desregulación del mercado laboral, pues lo que vamos a tener es que vamos a seguir en lo mismo. Por eso que los economistas, muchos analistas nos hablan del efecto rebote, porque para ellos solamente la economía puede responder a parámetros de la ciencia física y no es así. Por lo tanto, la verdadera reactivación es reducir los impuestos, hacer las reformas y emitir señales firmes, claras, con valentía y hacer prevalecer los intereses de las familias paraguayas, no los intereses de los políticos y burócratas, no los intereses del presidente o del viceministro o del ministro, etc. Nosotros tenemos que hacer prevalecer los intereses de la gente y por lo tanto es la gente la que finalmente debe ser beneficiada. Víctor, totalmente de acuerdo contigo. Hay muchos aspectos que aún desde el gobierno, desde el sector público se tienen que aplicar y progresar antes de pensar siquiera en más exigencias y cargas sobre el sector privado ya tan golpeado hoy. Así que, Víctor, muchísimas gracias por tu participación. Al contrario, Gladys, muchas gracias a vos. Estamos en contacto. Muy bien.